André Rieu, la verdad oculta detrás del maestro del violín que el mundo idolatra. Durante décadas, André Rieu ha sido sinónimo de elegancia, pasión y excelencia musical. Con su violín en mano y una sonrisa que parece eterna, ha conquistado escenarios en todos los continentes, emocionando a millones y llevando la música clásica a rincones donde antes no llegaba. Pero, ¿y si te dijéramos que todo lo que crees saber sobre él es solo una parte de una historia mucho más profunda y perturbadora? André Rieu está a punto de cumplir 80 años, y mientras el mundo lo celebra como una leyenda viviente, detrás del telón se esconde una realidad que pocos se atreven a contar. Una vida marcada no solo por la música, sino también por dolores silenciados, decisiones desgarradoras y secretos que han sido cuidadosamente ocultados por décadas. En este video, vamos a desenterrar la otra cara del maestro, aquella que nunca verás en sus conciertos ni en las entrevistas. Revelaremos los episodios más oscuros y desconocidos de su vida, enfermedades que lo forzaron a desaparecer repentinamente del escenario, pérdidas económicas multimillonarias que casi lo llevan a la bancarrota y traiciones internas que lo dejaron al borde del colapso emocional. También hablaremos de las polémicas más comentadas sobre su vida amorosa y de los rumores que han provocado un escándalo silencioso entre sus seguidores más fieles. ¿Sabías que hubo momentos en los que André Rieu pensó en abandonar la música para siempre? ¿Que estuvo ausente del ojo público sin ninguna explicación y que incluso su entorno más cercano guardó absoluto silencio sobre lo que estaba ocurriendo? ¿Qué lo hizo volver? ¿Y qué verdad se esconde detrás de su aparente perfección? La imagen del eterno caballero del violín empieza a resquebrajarse, y lo que surge desde las grietas cambiará para siempre la manera en que lo ves. Antes de continuar, si eres amante de la música, de las historias reales que sacuden y de los secretos que yacen bajo la superficie de las grandes leyendas, suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. YouTube solo recomienda estos videos a quienes interactúan, así que tu me gusta y tu comentario hacen una gran diferencia para que esta historia llegue a más personas. Y si quieres apoyar este trabajo independiente, puedes hacer un super thanks y ayudarnos a seguir revelando lo que nadie más se atreve a contar. Quédate hasta el final, porque la última revelación no solo te dejará sin palabras, te hará cuestionar todo lo que alguna vez creíste sobre André Rieu. Infancia e influencias musicales, el origen de la rebelión silenciosa de André Rieu. André Léon-Marie Nicolas Rieu nació el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos. Pero su llegada al mundo no fue simplemente la de un niño cualquiera, fue el inicio de una historia marcada por el genio, la presión, y una lucha silenciosa por la libertad artística. Su cuna no estaba rodeada de cuentos infantiles ni juegos comunes, sino de partituras, batutas y conciertos rigurosamente planificados. Su padre, André Rieu Sr., no era simplemente un músico, era el imponente director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, una figura dominante tanto en los escenarios como en su propio hogar. En la casa de los Rieu, la música clásica no era solo una pasión, era una ley, una religión. Y como toda religión llevada al extremo, venía acompañada de sacrificios. Desde que André tuvo conciencia, entendió que en su hogar no había espacio para la improvisación ni para el error. Las notas debían sonar con perfección matemática, la técnica debía ser intachable y la disciplina era férrea. Su infancia no fue una época de juegos y descubrimientos, sino de rigurosos ensayos diarios bajo la mirada crítica de su padre. Cada error era una falla personal. Cada imperfección, una decepción. Fue en ese entorno de alta exigencia donde sostuvo por primera vez un violín. No lo pidió. No lo eligió. Le fue entregado como una herencia inevitable. Y al principio, no hubo conexión mágica. El instrumento era frío, exigente, complejo. No lo sedujo, lo desafió. André quería reír, correr, descubrir el mundo, pero estaba atrapado en un universo de reglas sonoras donde la emoción estaba subordinada al rigor. Sin embargo, en medio de esa rigidez, algo ocurrió. Un día, entre sinfonías solemnes y adagios profundos, escuchó algo diferente, un vals. Y en ese instante, todo cambió. Aquel ritmo alegre, envolvente, casi travieso, lo sacudió por dentro. Era como si la música, por fin, hablara su idioma. No era solo sonido. Era movimiento. Era vida. El vals le mostró que la música no tenía que ser una cárcel de excelencia técnica, sino una celebración emocional. Y esa revelación encendió la chispa que definiría toda su carrera. Pero en casa,
esa chispa fue vista como una amenaza. Su padre, defensor de la pureza clásica, no concebía que su hijo se desviara hacia formas ligeras de expresión. En su mundo, la música era un privilegio reservado a unos pocos entendidos. El público debía escuchar en silencio reverente, no disfrutar con risas o aplausos espontáneos. Esa diferencia de visiones generó un conflicto constante. André no quería ser una pieza más en la maquinaria de la música académica, quería revolucionarla. A pesar de las tensiones familiares, Rieu se formó con excelencia. Estudió en el Conservatorio de Lieja y luego en el Real Conservatorio de Bruselas, absorbiendo cada técnica, cada teoría, cada norma. Pero en el fondo, seguía sintiendo lo mismo, la música clásica, tal como se enseñaba, estaba desconectada de la gente común. Mientras estudiaba, recorría las calles de su país y veía otro mundo, ferias, fiestas populares, músicos callejeros, alegría desbordante, y se hacía una pregunta que lo acompañaría toda la vida. ¿Por qué la música culta debía ser distante, solemne, inaccesible? ¿Quién decidió que emocionarse, reír o aplaudir estaba mal? Desde muy joven, comenzó a observar a la audiencia durante los conciertos. La precisión de los músicos era impecable, pero la reacción del público era siempre la misma, rostros serios, manos inmóviles, emociones reprimidas. Para André, eso era una traición al verdadero espíritu de la música. No podía aceptar que algo tan poderoso como el arte de los sonidos provocara tan poco entusiasmo visible. Estas inquietudes, lejos de apagarse, se convirtieron en su motor. Mientras el mundo académico lo empujaba hacia una carrera convencional, él empezó a soñar con algo radical, una orquesta que no solo interpretara con maestría, sino que hiciera vibrar a la audiencia, conciertos donde la gente pudiera cantar, reír, llorar, levantarse de sus asientos, vivir la música como una fiesta. Era una idea casi herética en su entorno. Pero él estaba dispuesto a pagar el precio. Durante años fue ridiculizado, rechazado por los puristas, incomprendido incluso por su propia familia. Pero no se detuvo. Porque mientras muchos veían su pasión por el vals como una frivolidad, André Rieu la veía como un acto de rebeldía. Una forma de decirle al mundo que la música es de todos, no solo de los entendidos. Así comenzó la leyenda. No como un prodigio aceptado por todos, sino como un niño que, a pesar del peso de su apellido y las expectativas que lo rodeaban, tuvo el valor de sentir diferente. De creer que la emoción valía más que la perfección. De cambiar las reglas, aunque eso significara enfrentarse a su propio padre. Y así, desde las sombras de una infancia exigente, nació el artista que cambiaría para siempre la forma en que el mundo experimenta la música clásica. La lucha por destacarse en la música, el precio de una revolución silenciosa. Año 1987. Mientras el mundo giraba ajeno a lo que estaba por nacer, André Rieu daba un paso que cambiaría para siempre el rumbo de la música clásica. Sin apoyo institucional, sin grandes inversionistas, sin promesas de éxito, pero con una convicción inquebrantable. Fundó la Johann Strauss Orchestra, no como una orquesta más, sino como una declaración de guerra contra un sistema que, durante siglos, había mantenido la música clásica encerrada tras los muros del elitismo. La bautizó en honor a Johann Strauss, el maestro del vals, su mayor inspiración. Pero también como símbolo de algo más profundo, un grito de libertad artística. Su misión era clara, aunque para muchos absurda, derribar las barreras entre el escenario y el espectador, romper con la solemnidad vacía, devolverle la emoción a la música clásica. Y así comenzó la batalla. Con apenas 12 músicos, sin patrocinios, sin reconocimiento y con todos los riesgos sobre sus hombros, André hipotecó su casa para financiar cada ensayo, cada vestuario, cada instrumento y cada presentación. Literalmente apostó todo por su visión. Mientras tanto, el desprecio de la industria era brutal. Los músicos de renombre lo trataban como una farsa. Los críticos lo veían como un payaso. Las puertas de los grandes teatros se cerraban una tras otra. En vez de rendirse, respondió con creatividad feroz. No se limitó a interpretar partituras, creó un universo. Los conciertos de André no eran recitales. Eran espectáculos cinematográficos. Había luces, coreografías, decorados imponentes. Sus músicos no eran figuras rígidas, reían, interactuaban, vivían la música.
Él mismo bromeaba, hablaba con el público, rompía el hielo con naturalidad. Y lo más importante, transmitía emoción auténtica. En un mundo donde la técnica había reemplazado al alma, André devolvió el corazón a la música. Y contra todo pronóstico, la gente respondió. En los años 90, sus conciertos comenzaron a explotar. Primero en los Países Bajos. Luego en Alemania, Bélgica, Austria y, poco a poco, en todo el continente europeo. Miles de personas acudían a sus presentaciones al aire libre. Personas que jamás habían asistido a una ópera o a un concierto sinfónico. Personas comunes que, por primera vez, sentían que la música clásica también les pertenecía. Pero el éxito no detuvo el odio. Al contrario, lo intensificó. Está prostituyendo la música clásica, decían algunos críticos. La convierte en un circo, aseguraban otros. Medios especializados lo bautizaron con desprecio como el hombre que destruyó la música clásica. Pero André no tembló. Ni se disculpó. Porque, para él, el verdadero crimen no era emocionar al público, sino ignorarlo. Mientras lo atacaban desde la cima de la academia, él construía un imperio desde el corazón de las masas. Y entonces, llegó el momento que lo cambiaría todo. Finales de los años 90. Su álbum Strauss y Co. está ya en ventas. Millones de copias vendidas. Entradas agotadas en todos los países. De la noche a la mañana, André Rieu pasó de ser un marginado musical, a llenar estadios y arenas en todos los rincones del planeta. No solo estaba haciendo historia. Estaba reescribiéndola. La crítica seguía furiosa. Pero el público lo adoraba. La industria, que antes lo ignoraba, ahora se rendía a su magnetismo. Las cámaras lo seguían. Los medios pedían entrevistas. Y aquellos mismos teatros que le habían cerrado las puertas, ahora le rogaban una fecha en su agenda. Había ganado. Y no con una sinfonía impecable o un premio elitista. Ganó con la emoción, con la conexión, con su forma única de ver la música. El título era inevitable. André Rieu, el rey del vals. Pero lo que pocos sabían es que, mientras el mundo celebraba su gloria, detrás del telón se gestaban nuevos desafíos, aún más intensos, más personales y más oscuros. Porque a veces, el precio del éxito es más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Relaciones, familia y vida personal, el corazón oculto detrás del rey del vals. Detrás del brillo de los reflectores, del sonido envolvente de los violines y de los aplausos de multitudes, hay una historia que rara vez ocupa los titulares. Una historia de amor silencioso, lealtad inquebrantable y decisiones que cambiaron no solo una carrera, sino una vida entera. Desde 1975, André Rieu no ha caminado solo. A su lado, en la sombra pero con una influencia colosal, ha estado Marjorie Rieu, la mujer que, sin subir al escenario, ayudó a construir uno de los imperios musicales más impresionantes del mundo. Marjorie no buscó fama. Nunca quiso los flashes, las entrevistas, ni las portadas. Profesora y escritora de formación, eligió el rol más difícil, ser el pilar silencioso. Mientras André emocionaba al mundo, era ella quien gestionaba contratos, lideraba negociaciones, organizaba giras, resolvía crisis y tomaba las decisiones que convertirían a la Johann Strauss Orchestra en un fenómeno global. Más que su esposa, fue su estratega, su consejera, su aliada. Pero su prioridad siempre fue la familia. Desde el inicio, protegió su hogar del huracán de la fama. Mientras otros artistas exponían su intimidad para alimentar titulares, Marjorie blindó su vida privada con una firmeza admirable. Pocas veces ha concedido entrevistas. Rara vez aparece en público. Pero quienes conocen la historia real saben que muchas de las grandes victorias de André llevan su huella invisible. Juntos criaron a 2 hijos, Marc y Pierre. André, consciente del peso que podía significar ser hijos nunca los presionó para seguir sus pasos. Quería que fueran libres. Y así fue. Marc eligió un camino más reservado. Pierre, en cambio, se sumergió en el negocio familiar, pero desde un ángulo distinto.
Lejos de los reflectores, se convirtió en una pieza clave del engranaje que sostiene el Imperio Rieu, organiza giras, supervisa producciones y gestiona cada detalle de la marca que su padre construyó. Pero el éxito no llega sin costo. Y André lo sabe bien. En múltiples entrevistas, ha confesado sentirse ausente como esposo y padre. El ritmo agotador de las giras, los meses fuera de casa, los compromisos ineludibles, todo eso lo alejaba de los momentos simples pero esenciales, una cena en familia, una conversación sin prisa, un cumpleaños compartido. La fama se cobra en tiempo. Y el tiempo es irrecuperable. Por eso, con el pasar de los años, tomó decisiones valientes, canceló compromisos, redujo su agenda y redefinió sus prioridades. No fue fácil. Pero fue necesario. Porque entendió algo crucial, ningún aplauso del mundo vale más que el abrazo de un hijo o la mirada cómplice de una compañera de vida. Aún así, los rumores nunca faltaron. La prensa europea, siempre sedienta de escándalos, insinuó crisis, distancias, infidelidades. Pero André fue claro, directo y firme. Su matrimonio con Marjorie no se basa en apariencias ni en perfección idealizada. Se basa en confianza real. En el compromiso de seguir adelante, juntos, aun cuando el camino se vuelva cuesta arriba. Y lo fue. Especialmente en uno de los capítulos más oscuros de su vida. Cuando su salud se tambaleó y su cuerpo le exigió parar, André enfrentó el miedo de tener que despedirse del escenario. Fue entonces cuando lo esencial se reveló con crudeza, la fama no podía ayudarlo. Los fans no podían curarlo. Solo su familia estuvo allí, firme, incondicional. Marjorie, Marc y Pierre no lo dejaron caer. Fueron su fuerza cuando todo parecía desmoronarse. Ese momento lo transformó para siempre. No solo sobrevivió, renació con una nueva perspectiva. Y en medio de todo, decidió volver a sus raíces. En lugar de mudarse a una gran metrópoli, eligió quedarse en Maastricht, su ciudad natal. Allí, en un castillo histórico rodeado de jardines, encontró su refugio. Un lugar lejos del ruido, donde la fama no tiene poder, donde los aplausos se apagan y solo queda lo que realmente importa, la paz, el silencio y la familia. Porque, al final del día, la música es su pasión, pero su verdadero hogar siempre ha estado en los ojos de Marjorie, en la complicidad de sus hijos, en la vida que construyó lejos del escenario. Y tal vez por eso, cuando toca un vals, no es solo música lo que se escucha. Es el eco de una vida vivida con amor, sacrificio y lealtad. Una vida que, lejos de ser perfecta, fue intensamente real. Declaraciones controversiales y críticas de la industria, el rebelde que desató una revolución. Desde sus primeros pasos en la escena musical, André Rieu no pasó desapercibido. Fue amado y odiado con igual intensidad. Su manera de interpretar la música clásica no solo llamó la atención, provocó una tormenta. Para muchos, Rieu traía un soplo de aire fresco. Para otros, era simplemente un sacrilegio. ¿La razón? Su visión rompía las reglas más sagradas del mundo académico. Quería que la música clásica dejara de ser un privilegio de élites y se convirtiera en una fiesta donde todos, sin importar su formación, pudieran sentir, disfrutar y participar. En lugar de conciertos rígidos y silenciosos, ofrecía espectáculos llenos de vida, color, luces y emoción. La audiencia no solo escuchaba, reía, lloraba, aplaudía y hasta bailaba. Pero esa energía desbordante tuvo un precio. Los críticos más conservadores lo atacaron con furia. Acusaron a Rieu de trivializar el arte, de banalizar a compositores como Strauss, Tchaikovsky y Lear. Sus arreglos eran demasiado ligeros, sus interpretaciones comerciales, su puesta en escena un circo. Para los guardianes de la tradición, lo que él hacía no era música clásica, sino una imitación superficial diseñada para entretener a las masas. Pero Rieu no retrocedió. No se disculpó. No se escondió. No cambió. Al contrario, respondió con una declaración que haría historia. La música clásica ha sido secuestrada por un pequeño grupo de intelectuales que creen que les pertenece. Yo quiero devolvérsela al pueblo. La frase fue dinamita.
En los círculos académicos, causó indignación. Lo llamaron irrespetuoso, ignorante, un enemigo de la tradición. Pero mientras las críticas se multiplicaban en las columnas de opinión, algo más poderoso estaba ocurriendo en los escenarios del mundo, las entradas se agotaban. Las multitudes aumentaban. El público lo aplaudía de pie. Porque André no solo estaba tocando música. Estaba tocando corazones. Los puristas veían vulgarización. Pero millones de personas veían acceso. Veían emoción. Veían, quizás por primera vez, una oportunidad de conectar con una música que durante siglos se les presentó como algo lejano, inaccesible, reservado para los entendidos. Y esa era justamente la lucha de Rieu, derribar las barreras que convirtieron a la música clásica en un club cerrado. Su revolución no fue con gritos ni pancartas, sino con un violín en la mano y una sonrisa en el rostro. Mientras algunos lo acusaban de destruir la música clásica, otros decían que la estaba resucitando. Porque gracias a él, miles de niños, jóvenes y adultos escucharon por primera vez un vals, una ópera o una pieza de violín, y se enamoraron. ¿Quién tiene la razón? ¿Los académicos que quieren preservar la pureza técnica? ¿O el músico que logró que el arte dejara de ser un lujo para unos pocos y se convirtiera en una celebración para todos? Rieu no pretende responder esa pregunta. Simplemente sigue haciendo lo que siempre hizo. Emocionar al mundo, una nota a la vez. El estilo teatral, la rebeldía comercial y el precio del éxito. Si algo ha definido a André Rieu a lo largo de su carrera es su capacidad de provocar. No solo por lo que toca, sino por cómo lo presenta. Mientras muchos violinistas buscan perfección técnica y sobriedad en cada nota, Rieu apuesta por algo más audaz, la emoción total. Sus conciertos son un estallido visual. Vestuarios deslumbrantes, iluminación cinematográfica, escenografías imponentes. Él no camina sobre el escenario, lo habita como un actor de teatro, lo transforma en un universo donde el vals se convierte en cuento, en viaje, en celebración colectiva. Para el público, esto es magia. Para los puristas, un insulto. Han llegado a llamarlo el Broadway de los valses, el Disney de la música clásica, incluso el director de orquesta más cursi del mundo. Pero Rieu responde sin alterarse. Si las personas salen de mis conciertos más felices de lo que entraron, entonces he cumplido mi misión. La música debe tocar el corazón, no solo la mente. Ese principio, simple y poderoso, ha guiado todas sus decisiones, incluso cuando desafiaban por completo las reglas del juego. La industria que lo rechazó, y luego quiso volver. Cuando André intentó lanzar sus primeros discos, las grandes discográficas lo ignoraron. Le dijeron que su estilo no encajaba, que no había mercado para eso. Le cerraron puertas una tras otra. Pero él no se detuvo. Invirtió lo poco que tenía, apostó todo a su visión y lo distribuyó por su cuenta. Y entonces ocurrió lo inesperado, los discos volaron de las estanterías. Los estadios se llenaron. El fenómeno creció. El músico que nadie quería se convirtió en una máquina imparable de éxitos. Fue entonces cuando las mismas compañías regresaron, deseosas de firmar contratos. Pero Rieu ya había aprendido la lección. El control creativo no se negocia. Mantuvo su independencia, creando su propio sello, gestionando sus giras, diseñando su producción sin intermediarios. Y eso, por supuesto, no cayó bien. Hubo quienes lo acusaron de arrogante, de vender música clásica como entretenimiento barato para las masas. Pero la verdad es otra, Rieu no simplificó la música, la abrió al mundo. La música no debe ser un privilegio de la élite intelectual. Pertenece a todos. Popular, pero con entradas caras. Uno de los argumentos favoritos de sus detractores es el precio de las entradas. ¿Cómo puede llamarse artista del pueblo si sus conciertos cuestan tanto?, cuestionan. Rieu, como siempre, es directo. Nadie se queja del precio de una entrada para un partido de fútbol o un concierto de rock. Entonces, ¿por qué la música clásica debería valer menos? Y tiene un punto. Sus espectáculos son producciones colosales, escenarios móviles, orquesta completa, luces, vestuario, efectos especiales.
Es un show al nivel de los más grandes del mundo. ¿El objetivo? Que cada espectador, esté en primera fila o en la última grada, sienta que vivió algo único. Un vendedor de ilusiones, o un creador de experiencias inolvidables. Los ataques más feroces han venido de músicos renombrados y académicos que lo acusan de superficialidad, de convertir la música en un parque temático emocional. Pero si eso es un crimen, entonces el mundo está encantado de ser cómplice. Porque, mientras lo critican, el público sigue llenando estadios. Sigue aplaudiendo de pie. Sigue llorando con sus valses. Sigue bailando con su música. Y eso, para André Rieu, es todo lo que importa. Como está hoy el legado de un maestro inolvidable. Hoy, André Rieu ya no es solo un músico. Es un símbolo cultural, un pionero que cambió para siempre la forma en que el mundo escucha, siente y vive la música clásica. A sus 75 años, lejos de retirarse, continúa girando por el mundo con la misma energía de sus inicios, llenando estadios. Emocionando multitudes y manteniéndose fiel a una visión que desafió a toda una industria. Desde Maastricht, su ciudad natal, donde vive en un castillo que parece salido de una novela romántica, André dirige no solo su orquesta, sino un verdadero imperio artístico. Allí, en medio de jardines históricos y salones que respiran tradición europea, encontró el equilibrio perfecto entre la majestuosidad de la música y la calidez de su hogar. Esa conexión con sus raíces lo mantiene con los pies en la tierra, incluso mientras su nombre resuena en escenarios internacionales. Su orquesta, la Johann Strauss Orchestra, se ha convertido en una de las más queridas y reconocidas del planeta. Y su estilo, una mezcla de excelencia técnica, teatralidad encantadora y emoción genuina, sigue cautivando tanto a jóvenes como a mayores. Rieu ha demostrado que no se necesita solemnidad para tocar el alma, que el vals puede emocionar tanto como el rock, y que la música clásica puede ser una celebración, no solo contemplación. Un artista incansable en un mundo cambiante. En un tiempo donde el arte lucha por mantenerse relevante, Rieu no solo ha sobrevivido, ha florecido. Sus conciertos son verdaderas superproducciones, con iluminación cinematográfica, vestuarios lujosos y escenografías que transportan al público a un mundo mágico. Pero más allá del espectáculo, su mayor talento sigue siendo uno, hacer que la gente sienta. A través de plataformas digitales, especialmente YouTube, su música ha cruzado fronteras que antes parecían imposibles. Millones de visualizaciones, comentarios en todos los idiomas y una comunidad global de seguidores que lo ven como mucho más que un director de orquesta, lo ven como un mensajero de alegría. Un legado familiar y un futuro asegurado. El futuro de André Rieu no descansa únicamente en sus manos. Su hijo, Pierre Rieu, ha asumido un rol esencial en la gestión del negocio familiar, asegurando que la visión artística de su padre se mantenga viva y en constante evolución. Esa transición inteligente y cuidadosa muestra que Rieu no solo ha pensado en el presente, sino en cómo perpetuar su legado para las próximas generaciones. Más que un músico, un revolucionario emocional. Durante décadas, fue subestimado por la crítica, ignorado por la industria y juzgado por los guardianes de la tradición. Lo acusaron de simplificar la música, de convertirla en espectáculo. Pero el tiempo ha dejado algo claro. André Rieu no banalizó la música clásica. La liberó. Ha sido el puente entre siglos de historia musical y una audiencia contemporánea que, gracias a él, pudo descubrir la belleza de un vals, la emoción de un violín o la majestuosidad de una sinfonía. Y aunque los conservadores nunca lo comprendieron del todo, el pueblo sí lo hizo. La música no debe ser un privilegio de la élite intelectual. Pertenece a todos. Esa frase, que en su día generó polémica, hoy resuena como un manifiesto. Porque, al final, el legado de André Rieu no se mide en discos vendidos ni en premios recibidos. Se mide en sonrisas. En lágrimas. En los aplausos interminables. En los miles que bailan un vals por primera vez, sin saber siquiera pronunciar el nombre de Strauss. Su historia demuestra que la música puede ser democrática, emocionante y cercana, sin perder su belleza ni su profundidad. Y aunque algún día decida bajar el telón, lo que construyó no desaparecerá. Porque André Rieu no solo tocó música.
Tocó corazones.